Ya, Rogelio, bueno, vamos entonces con este viaje futbolístico, que usted tiene bastante que ofrecer en esto del viaje futbolístico. Cuando, cuando la tarea era entrevistar a Rogelio Delgado, uno dice, bueno, un emblema del fútbol paraguayo, del fútbol sudamericano. ¿Se siente así usted? ¿Se siente que usted es un emblema, una figura histórica del fútbol paraguayo, del fútbol sudamericano? Mm, Sería demasiado pretencioso decir que soy un emblema, ¿verdad? O sea, yo creo que fui un jugador de fútbol que tenía unas grandes ganas de jugar. En la cancha, para mí, este, no era suficiente esfuerzos estándares. Dentro de la cancha y por la camiseta que sea, uno tenía que dar un plus extra, un esfuerzo extra siempre, porque es ahí donde se eleva el porcentaje de posibilidades de ganar, de ser victorioso, ¿verdad? Aún así, algunas veces no alcanzan porque los rivales dan más, ¿verdad? Y mejor. Pero yo en la cancha siempre me preparaba y entraba con la actitud de dar un plus extra siempre. Ya, pero digamos, modestia aparte, Rogelio Delgado, Carlos Gamarra, son como los dos grandes defensores paraguayos que a uno se le vienen en la historia, uno dice, oye, los grandes defensores paraguayos de todos los tiempos. Carlos Gamarra, Rogelio Delgado, ¿lo considera así usted? Sí, Carlos Gamarra fue un grande de los defensores paraguayos, ¿verdad? Pero Paraguay siempre se caracterizó de tener buenos defensores centrales, ¿verdad? Y de repente nosotros dos estamos en ese grupo de buenos defensores centrales. Lo mío por encima de la calidad siempre estuvo el esfuerzo, la dación íntegra. Yo me basé siempre en eso, ¿verdad? O sea, no era muy dúctil, no era muy exquisito, estéticamente a lo mejor no era lo más lindo, ¿verdad? Pero daba todo cuando entraba a la cancha. Ya, empecemos entonces con este viaje. Es imposible, qué sé yo, hablar de Rogelio Delgado y no hablar del gran Olimpia que a usted le tocó integrar. O sea, jugar una final de Libertadores en la Bombonera y ser campeón de la Libertadores, luego ser campeón intercontinental, también estando en cancha. ¿Qué es lo que siente cuando recuerda eso o cuando sale eso, digamos, cuando sale el gran equipo de Olimpia que fue campeón de América y que fue campeón del mundo, con usted como protagonista, digamos? Eh, Ese equipo del Olimpia era extraordinario, ¿verdad? Porque comenzaba el partido y proponía jugar en el campo del rival, porque verdaderamente ese equipo hacía una presión alta, una presión en el campo rival. De repente, hoy en día, la gente dice, los que están transmitiendo un partido, de repente dicen, presión alta de tal equipo, y son dos jugadores que persiguen la pelota, y eso no es presión alta. Presión alta es jugar lo más cerca posible, obligarle a jugar al rival lo más cerca posible de su arco, obligarlo a eso, ¿verdad? Eso es una presión, esa es una presión alta, lo más alejado de tu arco y lo más cerca del arco rival. Eso es presión alta. Y ese equipo basaba todo metódicamente, proponía
hacer eso. Y la mayoría de los partidos que sacamos adelante, los sacamos ya en los primeros 15 minutos. Así era ese equipo. Era muy bueno. Mira que hay que recordar que el primero de los equipos que ganó una Copa Libertadores, aparte de los equipos que eran de los países campeones del mundo, Brasil, Argentina y Uruguay, fue Olimpia de Paraguay. O sea, de alguna manera abrimos las puertas a otros clubes, aparte de los equipos que eran de Brasil, Argentina y Uruguay. Me parece que eso fue demasiado importante y para nosotros tratar de ganarle a esos equipos en sus países fue un desafío realmente importante y lo logramos y lo festejamos, ¿no? Cuando comenzó aquello, no nos imaginábamos que íbamos a estar alzando los brazos, festejando en la propia Bombonera, ¿no? Y teniendo en cuenta que en ese momento Boca era un gran equipo, era bicampeón de la Copa Libertadores. Usted dice que ese equipo abrió puertas, digamos, que indudablemente marcó época. Era también el sello del fútbol paraguayo de aquella época. Aquí en Chile, yo me acuerdo íntimamente, en Chile, Paraguay eran conocidos como los macheteros, decía, porque era un equipo duro, un equipo que pegaba. Ese Olimpia también fue el que imprimió el sello del fútbol paraguayo en los 80. Sí, porque ese equipo de alguna manera se propuso como objetivo trascender el mercado casero y instalarse en el nivel internacional. Ese era el gran objetivo de ese equipo. Desde el principio nos propusimos eso junto con el cuerpo técnico de Luis Cudilla, un grande, y don Osvaldo Domínguez, un saludo al cielo a los dos, que era un tremendo dirigente con una visión en el que él decía, nosotros no tenemos que fijar ni siquiera en la plata, lo más importante es la gloria. Para un país como el nuestro, lo más importante es la gloria. Y ahí apuntamos todo, ¿verdad? Hicimos sacrificios enormes. O sea, nosotros ese año íbamos a la casa un día, máximo 2 días, y después pasábamos concentrados, mirando nuestro objetivo de ser campeones de la Libertadores. La selección paraguaya de ese entonces, que usted integró en muchas oportunidades, era, bueno, como ya hemos hablado, una selección dura, una selección difícil, una selección complicada. Me acuerdo el repechaje contra Chile acá para el Mundial del 86, y que después ganan 3-0 ahí en el partido de vuelta en Asunción. ¿Cómo recuerda esa época? ¿Cómo recuerda esa época del fútbol sudamericano usted? Lo que pasa es que nosotros estábamos convencidos de que intentando jugarle al fútbol a un equipo chileno, ¿no? Por ejemplo, en esa época, para nosotros era imposible. O sea, no podíamos igualarlo porque técnicamente era un equipo muy superior a nosotros, pero muy superior, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer es el mayor de los esfuerzos para cortarle el circuito de juego a los jugadores chilenos. Mira que esa selección de Chile era una tremenda selección, ¿verdad? O sea, Osben, Garrido, Gómez, Soto, Ormazábal tiene que ver. Ormazábal, Isis,
Aravena, Aravena, Vera. ¿eh? Vera puede haber estado. Sí, era Miguel Ángel una tremenda Neira. selección, ¿verdad? O sea, el Pato Yáñez, tremenda selección, era Hugo Rubio, todos eran jugadores extraordinarios, ¿verdad? Entonces, nosotros jugar por jugar no le íbamos a ganar, entonces teníamos que atropellarlo, no teníamos otra arma, ¿verdad? Y fortalecer nuestro juego en la cancha de arriba. Por ejemplo, acá en Asunción, los dos primeros goles que le hicimos a Chile, el primero lo hizo Cabañas de cabeza y el segundo lo hago yo de cabeza. El tercero es por esta presión que yo te hablaba de atosigarle al rival cerca de su área. Lizardo Garrido, en un gran esfuerzo, chocó la pelota y se mandó un gol en contra, pero fue producto de la presión que ejercía Paraguay. Ese Paraguay llevó esa forma de jugar, ese atropello, ese empuje, lo llevó al Mundial de México y tuvieron una primera parte bastante buena. O sea, Paraguay terminó invicto en la fase de grupo. Después pasó con Inglaterra, que era un equipo bastante duro, y ahí no funcionó mucho. Pero eso lo lograron llevar también al Mundial del 86. Sí, el primer partido nosotros le ganamos a Irak, lo ganamos bien, podíamos haberlo, el marcador pudo ser más holgado, ¿verdad? El segundo partido fue con México, el local, que llevamos todo el trámite del partido, y pudimos, así como pudimos haber perdido ese partido, pudimos también haberle ganado, ¿verdad? Y empatamos con México ese partido. Y el tercer partido fue contra Bélgica, una gran selección de Bélgica que en ese jugó las semifinales de ese mundial, ¿verdad? Con Jean Marifá, Verkautenen, Chuck Kuhleman, tremendo equipo también, ¿verdad? Y ese partido de Bélgica-Paraguay fue catalogado el mejor partido de la primera ronda de ese mundial. Claro, claro. ¿Cómo era el fútbol sudamericano de esa época, Rogelio? Porque eran las selecciones muy identificables, eran selecciones que se conocían. ¿Ve que ha cambiado mucho respecto de hoy? Estamos hablando de hace 40 años, pero era un fútbol más rudo, tal vez. El defensor central debía imponerse en esa época. ¿Cómo recuerda usted el fútbol sudamericano de esa época? Más rudo, más guapo, no sé. Póngale usted los adjetivos. Y jugábamos de la misma forma como vivíamos, ¿verdad? Vivíamos con mucho esfuerzo en nuestros países en aquellos tiempos, ¿verdad? Y nosotros especialmente, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, yo creo y lo defiendo hace mucho tiempo y lo voy a seguir defendiendo, ¿verdad? O sea, nuestra fortaleza está en la capacidad de luchar cada pelota dividida, cada rebote, cada pelota aérea en las dos áreas hay que ganar. O sea, si a eso le podemos sumar variantes técnicas, ¿verdad? Y disposiciones tácticas, enhorabuena. Pero no podemos hipotecar esto. Nosotros, por ejemplo, intentamos en estas mismas clasificatorias últimas, intentamos jugar más de lo que sabíamos jugar y nos debilitamos en nuestra fortaleza de apretar, de sistemáticamente trabajar en la recuperación de la pelota, ¿verdad? Y nos fue súper mal. Estábamos a mitad de las eliminatorias. Nosotros estábamos fuera incluso del repechaje.
¿verdad? Y de repente vino un entrenador que apretó la tecla de la esencia del fútbol paraguayo, de la memoria del fútbol paraguayo, y todo se revivió. Y así clasificó Paraguay, sufriendo contra Uruguay en Uruguay, sufriendo contra Brasil aquí en Paraguay, sufriendo contra Argentina aquí en Paraguay, sufriendo contra Venezuela aquí en Paraguay, ¿verdad? Todos los partidos sufriendo, pero sacamos adelante, ganamos esos partidos, sufriendo. Y esa es nuestra esencia, no tenemos otra, nosotros tenemos que lucharla. Usted me dice que Paraguay la sufrió en estas eliminatorias. Yo quería llevarlo más adelante a ese tema, pero ya que lo saca, me parece importante consignarlo. Paraguay y Chile tuvieron un camino sumamente similar en estas últimas eliminatorias. Los dos iban destinados al fracaso. Paraguay, sin embargo, encontró la tecla esa que lo hizo cambiar, y al mismo tiempo Chile no pudo encontrar esa tecla. Acá llegó Gareca no fue capaz de encontrar esa tecla, y Chile siguió por exactamente el mismo rumbo y terminó en el fracaso. ¿Por qué cree usted que se dio esa diferencia? Nosotros no cambiamos, por el contrario, volvimos a la fuente nuestra. Ese es el gran tema. Nosotros volvimos a lo nuestro, a lo que sabíamos, porque si intentaba hacer algo diferente no iba a tener tiempo el técnico. Él solamente apretó la memoria de la fuente, del sentir del futbolista y del fútbol paraguayo. Entonces enseguida se revirtió la situación, ¿verdad? Diferente, por ejemplo, con Chile. Mira, voy a opinar con riesgo a equivocarme, y grande a lo mejor, ¿verdad? Porque no estoy ahí, no estuve. Siempre lo sigo al fútbol chileno y principalmente a la selección desde muy de cerca, porque viví una experiencia de vida muy importante a Chile y estoy ligado sentimentalmente a Chile, ¿verdad? Yo creo que en el fútbol, el renovarse después del éxito es demasiado importante. Es fundamental. Si no te renovas con la herramienta del rigor después de ganar, no te recuperas nunca. Claro. Hay que hacer eso. Y yo creo que ese aspecto es lo que no se tocó después de las 2 Copas Américas consecutivas que ganó Chile. Uno de los entrenadores que pasó por Paraguay fue Garnero, que ahora le ha ido muy bien acá en Chile en sus primeros meses al frente de Universidad Católica. ¿Qué opinión tiene usted de Garnero? Dicen que funciona muy bien a nivel club, que no fue capaz de llevar ese éxito de nivel club a nivel de selección. ¿Cuál es la opinión que usted tiene de Garnero como entrenador? Para mí es un técnico que intenta hacer jugar muy bien a sus equipos, ¿verdad? Y acá fue a nivel de clubes exitoso. Yo no creo, no diferencio esa parte de que es para un técnico, es para club y no es para la selección. Me parece que no es así. Yo creo que él intentó darle a Paraguay lo que Paraguay necesita, que es juego, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Se debilitó la otra parte, que es nuestra fortaleza. Yo creo que esas cosas hay que sumarla, hay que agregarla, ¿verdad? Para que se fortalezca todo, ¿verdad? Pero no... Esa tal vez es la parte que usted me hablaba de estaba lo otro, pero faltaba la esencia de Paraguay. Exacto, a eso iba. Y no solamente en Paraguay, también, así como en Chile, se cambiaron varios técnicos,
¿verdad? O sea, estuvo Ramón Díaz, estuvo los Barros Esqueloto, ¿verdad? Y también Garnero, ¿verdad? Pero en todo ese tiempo se intentó jugar más de lo que jugábamos siempre los paraguayos, ¿verdad? Pero con la diferencia que dejamos de lado de alguna manera nuestras fortalezas. Y nuestras fortalezas nosotros en Paraguay, hoy por hoy, no podemos dejarlo de lado, no lo podemos debilitar. A eso tenemos que sumarlo. ¿Cómo? Yo creo que hay en nuestro país, en Paraguay, todavía está esperando un gran proceso educativo y formativo de los valores, de los talentos jóvenes, ¿verdad? Lastimosamente eso necesita de recursos y de tiempo y por sobre todas las cosas de una decisión de llevarlo a cabo a través del proceso activo del día a día de los trabajos, ¿verdad? Y eso todavía está esperando en nuestro país. Fíjese que es un panorama bastante similar al que se hace acá. Digamos, acá también, perdón, se comenta que el gran problema está en la base, en los fundamentos del fútbol, en la formación. Son dos diagnósticos similares en dos países sudamericanos. Sí, porque tenemos también un agravante, ¿verdad? Hoy la dinámica del fútbol de alto nivel, del nivel internacional, sensiblemente ha subido, ¿verdad? Entonces exige al futbolista una mejor preparación para ver, sentir y vivir para el fútbol. Y de repente aquí nos cuesta un poquito esto, especialmente cuando estamos celebrando victorias y las burbujas del éxito nos encandilan un poquito, ¿verdad? ¿Cuáles burbujas del éxito, a ver, de haber clasificado al Mundial, de ese éxito habla usted? De ese éxito, de ganar cosas importantes, decías antes, a mí me parece que el fútbol no puede permitir, el fútbol y los futbolistas, ¿verdad? No pueden permitirse distracciones. Y hay que jugar ese partido en contra de esos elementos distractores también, ¿verdad? Hay muchos hoy en día elementos que distraen al fútbol. Y lo único que el fútbol no te va a permitir es que en tu cabeza y en tu corazón tenga otras cosas más importantes que el fútbol. Hoy día es bastante complicado eso, Rogelio. O sea, usted sabe la cantidad de estímulos anexos al fútbol. Yo me imagino, volviendo un poco a cómo se jugaba en su época, en que el futbolista respiraba fútbol todo el día y pensaba en fútbol todo el día, hoy no es tan así. Hoy día no está muy claro si al futbolista lo que más le importa es el fútbol tampoco. Con tanta cosa externa, con tanta redes social, con tanta comunicación. Y contra eso hay que jugar el partido, porque si no te va a distraer, ¿verdad? O sea, nosotros a lo mejor teníamos otro tipo de distracciones, pero hoy en día nuestras canchas también están llenos de modelos, de artistas, ¿verdad? Y en nuestra época solamente estaban las chiperas y las naranjeras, por ejemplo, ¿verdad? Oiga, ¿se ha puesto disparejo el fútbol sudamericano, encuentra usted? Está demasiado escapado, le digo a nivel económico, a nivel de poderío, el fútbol brasileño se escapó demasiado. Hoy en día sería más difícil ver a un Olimpia campeón como lo veíamos anteriormente. Yo creo que el porcentaje de posibilidades siempre van a jugar a favor de Brasil, de Argentina, de Uruguay, ¿verdad?
Pero hay fútbol en los que en países han crecido un montón. Ecuador no es la de 20 años atrás. Ecuador no es la de 20 años atrás. Colombia no es la de 20, 30 años atrás. Venezuela inclusive no es la de hace 30 años atrás. O sea, hoy yo creo que antes uno iba confiadito a esos países para traer un resultado a favor, ¿verdad? Hoy en día ya no es tan así, ¿verdad? Yo creo que esos equipos hoy dejaron de alguna manera el fútbol tropical que practicaban. Intentan acercarse al alto nivel internacional. Entonces, eso hace que hayan elevado su comportamiento competitivo significativamente. Tengo que preguntarle como paraguayo que está tan cercano a la Conmebol físicamente, digamos, ¿cómo ve la Conmebol hoy en día? ¿Cómo la ve, sobre todo después de todo lo que pasó, del escándalo que todos vimos? ¿Cree usted que la Conmebol logró recuperarse, logró recuperar su imagen? Nunca tuvo una buena imagen y nunca la va a tener. La imagen de hoy es distinta. Quiero saber su opinión como referente del fútbol sudamericano y como paraguayo que está tan cercano, digamos, siempre físicamente a la Conmebol. Yo creo que la diferencia es muy grande. Anteriormente la Conmebol tenía la restricción de una embajada y hoy es mucho más abierta, ¿verdad? Y principalmente para los actores, si no lo más importante, uno de los más importantes, que son los futbolistas. Está abierto eso. O sea, antes no podíamos entrar en la Conmebol. Era prohibitivo casi. O sea, y hoy está mucho más abierto. En el tema, en todos los aspectos, ¿verdad? Y principalmente en el tema del manejo de los recursos, ¿verdad? O sea, hoy se sabe muy bien, yo creo que en un porcentaje muy alto, los recursos que genera el fútbol y que generan los futbolistas y cómo se reparten eso, ¿verdad? O sea, seguramente los dirigentes saben mucho más que yo, pero así con una visión externa, me parece que es mucho más abierta en ese aspecto, ¿verdad? O sea, creo que la vergüenza mundial que producimos, no solamente todos los sudamericanos, porque la Conmebol nos representa a todos los sudamericanos. Entonces, hoy en día creo que hay una imagen totalmente diferente. ¿Cree usted que se acabaron las cosas sucias en la Conmebol? Por lo menos, desde la visión que yo tengo, sí, ¿verdad? Después, yo creo que eso forma parte del folclore del fútbol. De repente, el tema que un árbitro juegue totalmente en un partido a favor de un país o del club, de cierto país, de eso siempre vamos a seguir debatiendo y polemizando, ¿verdad? De eso no nos vamos a salvar yo lo dije hace cuando comenzó a ponerse en práctica el VAR, ¿verdad? El VAR con 5 personas
a veces más, que están ahí con tremendos televisores y viendo 10 veces repetida la jugada, siguen equivocándose. O sea, ¿cómo no vas a pretender que un árbitro que tiene que decidir en segundos no se equivoque, ¿verdad? O sea, en esas cosas, yo creo que siempre vamos a seguir polemizando, ¿verdad? Y seguramente, yo no sé, seguramente no. Si no hay una mejora verdaderamente importante en el poco tiempo, el VAR va a tener que pasar al banco de los suplentes. Muy bien. Oiga, Rogelio, ¿usted sigue como presidente del Sindicato de Futbolistas de Paraguay? No, Paulo da Silva es el presidente actualmente, yo soy el secretario. Ya, Y ya. tenemos un equipo de futbolistas muy importante en Paraguay. Todavía luchamos porque de verdad hay dirigentes que se resisten a profesionalizar totalmente el fútbol, ¿verdad? O sea, el escenario jurídico todavía tiene un montón de claros y oscuros, así que tenemos que seguir jugando este partido también. Ya. ¿Cuáles son las necesidades específicas del futbolista paraguayo para conocer un poco más del alcance de lo que hacen? Yo creo que hasta hoy no es totalmente profesional, porque hay algunos artículos de la ley que rige a los futbolistas que corresponden totalmente a otra etapa, ¿verdad? Y lastimosamente en Paraguay los dirigentes deportivos siempre estuvieron emparentados con la dirigencia política, entonces tienen una fuerza que, que deciden lo que a ellos más les interesa y nada más. ¿Ustedes están en contacto con otros sindicatos de Sudamérica? Por ejemplo, el caso de Chile. Sí, sí, sí. Estamos permanentemente en contacto, no solamente con lo de Chile, con todo lo de Sudamérica y también con los países más importantes del mundo, ¿verdad? O sea, este, este es un partido también que hay es como en un campeonato, ¿verdad? No es tan importante, no es tan importante conseguir puntitos en los partidos, sino que hay que apuntar al objetivo mayor, que es el ganar del campeonato. Muy bien. Mire, antes de entrar a Universidad de Chile y su carrera que hizo acá en Chile, tengo algunas preguntas para usted respecto especialmente de su puesto como en la cancha. Usted, si mal no entiendo, usted mide 1,78 m, lo cual no es particularmente alto para ser un defensa central. Eh, ¿Cómo usted suplía eso? ¿Con qué capacidad podía suplir su falta de altura, quizás? Más que la entrega, que usted dice, no, la entrega, ya, esto está perfecto, pero hay un tema físico, un tema puntual que había que superar ahí. Y siempre, el futbolista siempre tiene cosas que superar. Y no hay otra más que llegar antes a los entrenamientos y irse un rato largo después. Hay que entrenar, hay que prepararse, no hay otra, ¿verdad? Y después también tiene que contribuir a que el ambiente en el vestuario sea rigurosamente exigente, ¿verdad? O sea, el vestuario es el verdadero sitio en donde uno se concentra, primero para entrenar de la mejor manera y posteriormente para hacerlo mejor en los partidos. No hay otra. Yo
me entrenaba muy bien. O sea, esa fue mi fortaleza siempre, ¿verdad? O sea, y, y buscaba, yo creo que los defensores centrales, hoy lastimosamente cada vez que lo atacan se van cada vez más atrás, ¿verdad? Y arriman, perdón el término, arriman el traste a su área chica, ¿verdad? Y sin embargo, antes, si había la posibilidad de anticipar al delantero lo más cerca del círculo central, ese era el objetivo. O sea, y después hay un montón de herramientas que uno tiene que manejar muy bien para poder administrar cada una de las jugadas difíciles que te presenta los rivales, ¿verdad? O sea, yo le tenía más temor, a los futbolistas habilidosos, a los futbolistas rápidos, ¿verdad? Que a los futbolistas grandotes, ¿verdad? Yo decía siempre, es mejor los más grandotes porque caen más fuerte. Ya, dígame, juéguesela inmediatamente por el delantero que más lo hizo sufrir. Algún habilidoso tiene que haber sido. En los De tiempos todos los nuestros, locales que usted dice, este tipo no había cómo darle a este. en los tiempos nuestros los centrales delanteros eran los más grandes, eran los más goleadores, eran los mejores jugadores y todas esas cosas. Pero yo lo sufrí más a los Maradona, a los Zico, a los Pibe Valderrama, a eso, a los Fernando Morena, o sea, esos son los tremendos. Juan Gilberto Funes, A el los que Puma no podía Moreno. pillar, no ¿Eh? a los que no podía pillar. Sí, sí. Esos eran los más difíciles porque eran muy buenos. Así Ya, que había que hacer, a eso me refería antes cuando decía que hay que dar el esfuerzo extra, ¿verdad? Extra no solamente de jugar, sino que en atención, en concentración, en sentimiento, ¿verdad? En todo. ya. Bueno, estamos hablando de cuando usted era jugador, me cuenta de tremendos futbolistas que también son historia del fútbol sudamericano que usted enfrentó. Eh, usted ya no estaba en Olimpia, usted para la Copa Libertadores que jugó con Colo-Colo, la final de la Copa Libertadores del 91, pero supongo que la tiene que haber visto o seguido desde muy cerca. Eh, Tiene que haber tenido muchos compañeros suyos que jugó esa final también. ¿Cómo la siguió usted? ¿Cómo la vio? Yo pude haber jugado también esa final. Lastimosamente, posteriormente se truncó un poquito mi fichaje para jugar por el Olimpia porque fueron a buscarme de Independiente para jugar esa Copa Libertadores, ¿verdad? Y lastimosamente no hubo, yo quería volver. Quería jugar esa Copa Libertadores y no pude, ¿verdad? Recién después de esa Copa Libertadores, que Colo-Colo le gana a Olimpia, volví un ratito al Olimpia, porque ya me habían contactado, me acuerdo que primero desde México, ¿verdad? Y luego desde la U. Y yo elegí la U, elegí Chile, porque en ese momento era el país que en toda Sudamérica me llamaba más la atención, en todos los aspectos. Me parecía de los países que iba a ser el mejor para tener una experiencia de vida, no solamente del futbolista. Y verdaderamente no me equivoqué, pasé una experiencia de vida muy rica y enriquecedora en Chile. Ya, para cerrar ese capítulo, ¿usted cree que si usted jugaba esa final de Libertadores, Olimpia la ha ganado, no? No, Colo Colo era un equipo muy bueno,
Ya, listo. Muy bueno. Oiga, por favor, cuéntenos cómo fue que le llegó una oferta para jugar en la U. Y repaso un poco todo lo que hemos venido hablando en estos últimos 30, 40 minutos. Un futbolista símbolo de Paraguay, campeón del mundo, campeón de América con Olimpia, figura con casi 100 partidos, 96 creo que son con Independiente de Avellaneda. Le llega una oferta de Universidad de Chile. Cuénteme, por favor, cómo fue eso. Desde el primer momento que me llega la oferta, yo sabía ya que Sergio Vargas, con quien compartimos vestuario en Independiente por varios años, ¿verdad? Había venido a la U de Chile, ¿verdad? Y cuando me contactan Arturo Salá y don Humberto Lira, un tremendo dirigente. No dudé casi nada. Tenía una oferta también, aparte de la de México, de quedarme, de volver a la Argentina. Y elegí Chile. Elegí Chile porque ya imaginaba la experiencia rica que iba a vivir. Sí, pero a usted yo insisto, de Olimpia Independiente, Universidad de Chile. Para ponerlo en contexto, Universidad de Chile venía de jugar en segunda división y el año 91 de haberse salvado en una liguilla de último minuto para no volver a bajar a segunda división. Y usted decide venir a ese club en ese entonces, que tiene una transformación total que se conoce como la nueva U, que es lo que de ahí parte, digamos, a la U como se le conoce hasta hoy en día, digamos. No la pensó, no dijo, vaya, ¿dónde me voy a ir a meter? No, cuando yo decidí irme a Independiente, antes había tenido una propuesta de ir a Boca. Y yo decidí ir a Independiente. O sea, primero porque tenía la herencia de un extraordinario futbolista que hasta hoy es goleador del fútbol argentino, que es Arsenio Erico. Entonces elegí por eso Independiente, ¿verdad? Y Universidad de Chile, de alguna manera yo enseguida lo referencié con la universidad, averigüé y tenía pueblo, tenía barra. Entonces, y después, lo que te había dicho, Chile como país, me encantaba, me encanta. Entonces, sigo yendo casi todos los años 2 veces. Así que, no dudé cuando me hablaron, no tuve ninguna duda. Sabía que no estaba muy bien. Cuando comenzamos a entrenar, me di cuenta de que verdaderamente estaba mal, ¿verdad? Pero también el fútbol me ha enseñado que cuando uno hace ese esfuerzo extra en todos los aspectos, es posible cualquier reversión de las situaciones, ¿verdad? Así que eso es lo que pasó, ¿verdad? En los primeros años, inclusive con los buenos, buen trabajo que había hecho el jefe Salá, ya podíamos haber logrado, ¿verdad? Pero no tuvimos el acompañamiento que teníamos que tener de parte de la dirigencia de los primeros tiempos. Después todas esas cosas fueron mejorando y entonces eso elevó el porcentaje de posibilidades de mejoramiento, ¿verdad? O sea, mira que para ganarle el campeonato 94 a la Católica había que hacer mucho y bien, porque
la Católica tenía un tremendo equipo, dirigido magistralmente por un gran técnico que era Manuel Pellegrini. O sea, y a eso había que ganar. Y la U hizo ese esfuerzo extra para ganarle a un equipo que era igual o mejor que la U. Esa fue la nueva U, cuando llegó usted, llegó Sergio Vargas, llegó Abarca, dos figuras claves en ese entonces, uno Arturo Salá, el otro René Orozco, que fue un presidente extremadamente carismático, extremadamente cercano a la U. ¿Cuál es el recuerdo que tiene usted de René Orozco? Yo creo que lo más importante del doctor Orozco fue la pasión por la universidad, ¿verdad? La Universidad de Chile, ¿verdad? Era lo más importante, y lo defendía a capa y espada donde sea y como sea. Pero yo creo que el gran trabajo lo hizo Arturo Salá y su cuerpo técnico, ¿verdad? Y la asistencia dirigencial deportiva cercana fue la de don Humberto Lira. Yo le tengo un tremendo respeto porque fue un dirigente que me transmitió la confianza de que la U podía ser mejor de la que encontramos en ese momento. O sea, yo creo que políticamente el doctor Orozco fue fundamental. Deportivamente, por el apoyo a Arturo Salá, don Humberto Lira. Existe siempre la tesis de que el equipo lo armó Salá, lo creó Salá, un equipo de creación de Salá, y que luego con el cambio por Socias fue que se llegó finalmente a la obtención del título del 94. ¿Comparte usted esa opinión, que tal vez la parte de la formación y después la parte de ganarlo fue una vez que Socias cambió o que Socias asumió ahí? ¿Cómo vivió eso usted como integrante de ese plantel? No, yo creo que ese equipo lo manejó un cuerpo técnico del cual el segundo principal era el profe Socias, ¿verdad? O sea, indudablemente que la conformación, la planificación, la línea de juego, la línea de conducta, todo eso lo marcó Salá, ¿verdad? Pero todo el cuerpo técnico de alguna manera llevaba adelante todo lo que estaba planificado, ¿verdad? Cuando hubo ese cambio que usted está diciendo, todo el equipo lo sintió. Me acuerdo, no sé muy bien, pero creo que 4 o 5 partidos cuando se va él, no ganamos, ¿verdad? Después, cuando de alguna manera comenzamos a dimensionar que era otro escenario lo que estábamos enfrentando, con otra dirección, con otra mano técnica, ¿verdad? En nombre, porque el trabajo siguió siendo el mismo, ¿verdad? Ahí recién el equipo se recuperó. Y se recuperó a tiempo, porque como te decía antes, le teníamos que ganar el campeonato a un equipo tremendo, ¿no? Hasta ahora. ¿Sigue usted en contacto con integrantes de ese plantel? Hasta ahora, perdón. Sí. Hasta ahora
recuerdo los sufrimientos que nos hizo pasar Gorosito, Beto Acosta, Fabián Vázquez, Lunari, tremendo equipo. Vázquez, los dos Vázquez. Qué tremendo equipo. O sea, a ese equipo le ganamos el campeonato. O sea, aquello tiene un valor tremendo mirándolo desde ese punto de vista. Oiga, mire, bueno, le voy a tener que preguntar, Rogelio, porque existe la polémica de que ese nunca lo ganó la U, sino que hubo cosas raras. De hecho, Gorosito sigue diciendo que no, que hubo cosas raras. Y hasta hace poco que a Gorosito le dicen que era tan así Gorosito que siempre andaba quejándose, que siempre andaba echándole la culpa a cualquier cosa que pasaba para afuera, porque hasta ahora, hasta hace poco que quedó eliminado con Alianza Lima, seguía con que no, que todos lo quieren perjudicar. ¿Cómo se acuerda usted de Gorosito en esa época? Muy bien, me acuerdo de él. Su talento lo sufrí, ¿verdad? Pero en la relación siempre fue muy, muy buena, muy amena. Incluso con el Beto Acosta tuvimos unos encontronazos tremendos en los clásicos, ¿verdad? Pero se reducía todo a dentro de la cancha. Fuera de ella siempre nos tratamos de la mejor manera posible, ¿verdad? O sea, aquí el gran tema es que nosotros le ganamos un campeonato que ellos creían que les pertenecía porque tenían incluso el plantel de jugadores mucho más rico, con mucha más riqueza en todos los aspectos. Así que yo creo que eso nada más es, ¿verdad? O sea, después nadie puede creer que pudo haber habido otra cosa que no sea lo que haya ocurrido totalmente dentro de la cancha. Ya, perfecto. Oiga, ¿ustedes como plantel en esa época sentían algún tipo de peso en la espalda por haber estado que era un club que 25 años sin ser campeón, que ahora sí había plantel, había mejorías claras? ¿Sentían ustedes una carga 25 años sin ser campeón? Se lo pregunto como uno de los más experimentados en el plantel en ese entonces. Sí, indudablemente que era así. Desde el primer momento lo sentimos eso, ¿verdad? O sea, nosotros primero el campeonato del 92 anduvimos muy, muy bien durante el campeonato. Y en la parte final aflojamos por ese tipo de presión, ¿verdad? Después, de alguna manera, fuimos apretando más el rigor y fortaleciéndonos más en ese aspecto y el equipo comenzó a mejorar. Y tuvo jugadores tremendamente importantes por su comportamiento competitivo de alto nivel que hizo que verdaderamente y con firmeza pensáramos en ganar el campeonato, ¿verdad? O sea, Vargas fue de excepción, ¿verdad? Adelante, Sala era un hambriento del gol, ¿no? Un tipo que tenía un hambre para buscar el gol tremendo. El Bombero Ibáñez fue igual. Mardone fue un tipo sobre el cual descansaba todo el trabajo de recuperación, ¿verdad? El Huevito Valencia era un interior que iba y venía con un recorrido tremendo, ¿verdad? Aredes me hacía acordar a Ricardo Bocchini, porque ahí donde nadie veía una posibilidad de pase filtrado, él lo veía. O sea que tuvimos Guevara era un jugadorazo, Cristian Castañeda era un jugadorazo. O sea, Ronald Fuentes con usted al medio. Ronald y el Tuto Abarca eran dos jugadorazos. Yo no sé cómo jugué yo y de repente algunas veces
ellos descansaban, ¿verdad? Eran dos jugadorazos tremendos, ¿verdad? O sea, con con una exactitud para los movimientos exactos, ¿verdad? O sea, teníamos un muy buen equipo, muy buen equipo. O sea, si digo de la Católica, que fue un grandísimo equipo, nosotros también lo éramos. En los partidos más importantes que teníamos que ganar, nosotros lo ganamos. Hicimos esa diferencia. Oye, se lo pregunté hace un rato, pero estábamos en otro tema. ¿Sigue usted en contacto con alguno de los integrantes de ese plantel? Todos los años nos juntamos. Todos los Ya. años nos juntamos. El fin de año, este año que pasó, nos juntamos en una fiesta muy, muy linda en el que celebramos en diciembre, celebramos los 30 años de aquel campeonato, así que estamos en contacto, tenemos además un grupo en redes y estamos en contacto permanente. Ya. Hay que aguantarle de repente, hay que aguantarle a Vargas, a Cara de Pato Río, a Morita y eso, pero ¿qué va a hacer? Somos compañeros y así como nos aguantábamos en los vestuarios, ¿verdad? Por ganar, vamos para adelante. ¿Era usted un líder de ese camarín? Se lo pregunto porque usted llegó a Chile, habrá tenido 32, 33 años, si no mal no recuerdo. 33. 33. Aunque Vargas siempre está divulgando por ahí que yo era, no sé, Tutankamón más o menos. ¿Se sentía usted un líder de ese camarín? No. Yo hacía mi mejor esfuerzo para que el ambiente del camarín sea rigurosamente exigente. El camarín no puede ser un camarín en el que se hable de cualquier cosa. El camarín tiene que ser para hablar de cosas de fútbol, ¿verdad? Creo que en ese aspecto colaboré. Seguramente colaboré también para que los entrenamientos tengan la rigurosidad de casi competencia. Los entrenamientos tienen que ser así. El vestuario y el entrenamiento van de la mano. El nivel del vestuario y de los entrenamientos van de la mano de las posibilidades de conseguir logros importantes. Si no es así, es muy probable que no se consigan logros importantes. Yo fui uno más. Siempre quise que me recuerden en todos los clubes en donde estuve, que me recuerden por lo que yo hacía o lo que intentaba hacer y por lo que contribuía para que mis compañeros hagan lo mejor posible su trabajo también. Con eso a mí me bastaba. Ya, perfecto. Y, a ver, le pregunto si usted era uno de los que tenía más experiencia en ese camarín, junto con Sergio. Era el más viejo, o sea, es lo que estás diciendo. No lo estoy diciendo. Aunque tal vez por edad vamos a tener que cotejar esas edades, porque puede que por ahí vaya. Usted decía... Mira que tenía alguno que no se sabía muy bien su edad también. Bueno, eso hay la ocultaba. El Penguin Puyol, por ejemplo, yo no sabía cuántos años tenía. No, Puyol era mayor. Pato Rivas tiene una melena que trata de disimular a joven. No sé cuántos años tiene. O sea, ya, mire. Hay varios así. Ya, usted, defensor experimentado en ese plantel, y usted veía a este niño chico y respetuoso que era Marcelo Sala, y usted decía, este tipo sí, parece que... ¿Cómo lo veía usted en los entrenamientos? ¿Usted le vio el potencial de ser una estrella hasta donde llegó Marcelo Sala? En el fútbol,
la predisposición y la actitud permanente no solamente es imprescindible, es insustituible. Y él tenía una predisposición permanente para jugársela en cada pelota en el que podía intervenir. A mí me parece que eso es hambre de fútbol y por su posición era hambre de gol. Entonces, lo veía siempre así y por supuesto, como me gustó siempre trabajar con los más jóvenes, así como alguna vez trabajaron conmigo, siempre lo alenté y lo empujé y así fue con otros chicos también, con Rodrigo Goldberg, con Marcelo Jara, Gabriel Galindo, o sea, la mayoría de los muchachos jóvenes que se iban integrando a ese plantel. ¿Qué rol siente usted que tiene en la U? ¿Usted se siente un ídolo de la U? ¿Se siente un histórico de la U? No, yo creo que hay otros que son más históricos que yo. O sea, yo agradezco haber vivido la experiencia de futbolista que viví en la U. El otro día yo le decía a los muchachos, seguramente es uno de los vestuarios en el que me sentí más cómodo, porque había un vestuario de muy buen nivel de exigencia entre compañeros. Y eso es demasiado importante, porque nos valoriza todo. Eso nos tira a la cancha con el porcentaje elevado de posibilidad de ganar. Ya, para ir terminando, vamos a terminar el paso por la U. Yo sé que usted ha dicho que lo llamó Gustavo Benítez, que Gustavo Benítez era su amigo, usted se fue para Colo-Colo. ¿No encuentra que fue demasiado brusco eso? Que fue un shock demasiado grande para el fútbol chileno en general. Rogelio Delgado, titular, campeón con la U, leyenda, qué sé yo, se va de un día para otro de la U a Colo-Colo. Con el tiempo, ¿qué perspectiva le da eso? No, la verdad nomás, lo que ocurrió. Yo en diciembre, cuando termina el campeonato, festejamos todo el campeonato con la U y termina mi contrato con la U. Entonces me ofrecen la posibilidad de dialogar por ello, dialogamos y yo dejé mi contrato firmado en la U. Cuando vengo a Paraguay, yo dejo firmado mi contrato en la U con los mismos términos económicos con que había jugado los años anteriores. ¿Verdad? Y cuando yo vuelvo a Chile, no, encuentro mi contrato de la misma manera como lo dejé yo, sin la firma y el sello de la dirigencia del la U. Entonces consideré que no querían contar conmigo. O sea, eso lo dije incluso en una reunión con los dirigentes posteriormente, ¿verdad? Porque yo después solicité una reunión y me reuní con ellos y le dije, o sea, y les dije que yo tenía una propuesta de un equipo que en los próximos días tengo que decidir porque aquí no encontré mi contrato que yo había dejado firmado, no encontré con la respuesta que yo hubiese querido, ¿verdad? Entonces tuve que aceptar eso, ¿verdad? O sea, y ya me fui para formar parte de un cuerpo técnico porque yo me había preparado para eso, ¿verdad? O sea, y me fui para dirigir las divisiones formativas como verdaderamente lo hice
por todo el tiempo que estuve en Colo-Colo. Me hice cargo de las divisiones formativas y de alguna manera colaboraba con el cuerpo técnico de arriba, de la primera. Pero esa era mi función, porque yo soy docente, ¿verdad? Y me gusta y me parece fundamental el trabajo educativo y formativo de los talentos jóvenes, ¿verdad? Porque si no es así, los talentos jóvenes se malogran. Así que me fui para eso. Como uno está comprometido con el club, con que firma un contrato, ¿verdad? En algún momento, un año y algo sin jugar, el club tuvo una necesidad de un par de partidos porque no tenía defensores. Sin entrenar un año y algo, entré a jugar un par de partidos. Pero nada más que eso. Pero es por la responsabilidad que yo tenía con el club con quien firmé un contrato. ¿Le costó aceptarlo desde el punto de vista de la traición, hablando en términos futbolísticos, por supuesto, de irse de un lugar al otro? ¿Le costó eso? ¿Lo volvería a hacer? Que si volvería a hacer eso de irse de la U a Colo-Colo. No, yo no me hubiese ido de la U a Colo-Colo si tenía mi contrato firmado. Si yo dejé mi contrato firmado. En la U yo dejé mi contrato firmado cuando vine a Paraguay, porque así se hace. Un jugador al término del año conversa y deja un contrato firmado. Ahí no había, solamente la parte administrativa preparó el contrato, yo lo firmé y lo dejé. Pensé que iba a ir a retirar mi contrato firmado por los dirigentes cuando regresé. Eso no fue así. Y no es tampoco una situación que no se da comúnmente en el fútbol. Pero mi deseo, refrendado con la firma, con el contrato que firmé al dejar, era querer seguir en la U. Salimos campeones, ¿cómo no voy a querer seguir? Pese a ahora, hay un tema que a mí siempre me dio vuelta en la cabeza, ¿verdad? En ese año, cuando la U estaba muy mal económicamente, como grupo decidimos nosotros hacer un comunicado público. No sé si se acuerda usted, ¿verdad? Y un comunicado público en el que denunciábamos la situación que estábamos pasando, pero además a mí me parecía que yo hice el comunicado. Además, ahí nosotros decíamos en ese comunicado que nos comprometíamos, a pesar de las deudas que estaban teniendo el club con nosotros, nos comprometíamos a dar lo mejor en lo que resta del campeonato. A mí esa parte me parecía fundamental, porque si no, renunciábamos al campeonato. Entonces, ese comunicado público, de alguna manera me atribuyeron a mí, y yo pensé que por eso no firmaron mi contrato cuando yo dejé ya firmado en la U. ¿Usted sigue recibiendo el cariño de la gente de la U, del hincha de la U, pese a ese episodio de haber terminado en Colo-Colo? Mira, yo estoy agradecido a la gente de Chile. Donde hay un chileno, hay afecto. Y eso para mí es demasiado importante. Y no solamente, de repente, solamente la gente de la U, sino también de otros equipos, porque la gente, el buen aficionado del fútbol identifica cuando uno verdaderamente se compromete dentro de la cancha con su camiseta. Y eso es lo que yo hice, ¿verdad? O sea, no hice otra cosa y la gente eso lo reconoce hasta hoy, ¿verdad? O sea, como te dije, yo todos los años por lo menos una vez me voy a
a Chile. Y siento ese cariño igual que cuando estaba jugando ahí. Ya, una de las últimas. Se sintió como, a mí siempre me llamó mucho la atención que se sintió como muy apresurado el retiro suyo. O sea, usted sale campeón de la Universidad de Chile en 94 en un nivel altísimo y al año siguiente decide, se acaba la titularidad, la estelaridad de Rogelio Delgado. ¿No le pareció que fue un poco, fue sumamente rápido, sumamente imprevisto? Pudo haber sido, pudo haber sido. El gran tema es que yo cada vez, yo tenía, cuando llego a la U, tenía ya 3 operaciones de rodilla bastante delicadas. 3 operaciones de rodilla, ¿verdad? Y tenía una operación de columna. No. Entonces yo tenía que vivir prácticamente para el fútbol, ¿verdad? Sí. Y como me gusta, hoy tengo que hacer mi ejercicio de higiene de columna y de fortalecimiento de los músculos de la pierna para seguir jugando, porque me encanta, sigo jugando. Entonces, en aquel tiempo y por la situación que había pasado, y teniendo una oferta, dijo, 37 años tenía. Así que no era ningún jovencito, ¿verdad? Entonces, pero podía todavía. Usted tiene razón, yo podía todavía. Ya. La última, Rogelio. Usted ha sido muy categórico, lo saco ahora de esa época, usted ha sido muy categórico diciendo que deberían haber expulsado tanto a Independiente como a Universidad de Chile por lo sucedido en Copa Sudamericana con los incidentes que sucedieron en Argentina. ¿Mantiene usted esa postura? Yo creo que la violencia en un espectáculo deportivo, mira que el deporte es educación, es salud, es afecto, todo es entonces el fútbol tenemos que salvarlo de la violencia, ¿verdad? Porque es demasiado importante. Ya, para mí el fútbol tiene una importancia de vida. Lo que ocurre dentro del campo de juego es lo que ocurre dentro de una sociedad, ¿verdad? Dentro de la cancha, uno tiene que, para aspirar a cosas importantes, tiene que dar su mejor esfuerzo, ese esfuerzo extra que habíamos conversado, ¿verdad? En ese esfuerzo extra también el rival juega y a veces hay fricciones y hay choques y uno tiene que caer. Uno de ellos cae, ¿verdad? Y el que queda parado tiene que levantar, aunque sea un adversario, tiene que pasar la mano y alzar a ese adversario, ¿verdad? En el fútbol todos tenemos que tirar para un lado, cada equipo, ¿verdad? A favor de su equipo tiene que hacer su mejor esfuerzo, ¿verdad? Pero si uno quiere ganar solo, hace que perdamos todos, ¿verdad? Aquí en nuestro país, por ejemplo, no sé, hace un tiempo que no estoy en Chile, ¿verdad? Acá los políticos quieren ganar solos y hace que estemos perdiendo todo, porque cada día el bienestar y la calidad de vida se va por el piso, ¿verdad? Y eso no tenemos que permitir en el fútbol, ¿verdad? Alguien que quiere sacar adelante su fanatismo con la violencia, tienen que ser erradicados. No hay otra. El único gran tema aquí es que los jugadores no tienen que pagar por lo que sucede en las graderías. Los jugadores son los más perjudicados cuando ocurre una cosa así, ¿verdad? Entonces, el fútbol en general tiene que identificar a los violentos y hay que extirparlo de las canchas. No tenemos otra, tenemos que defender, es lo más para los deportistas, ¿verdad?
lo más importante es el fútbol y hay que defenderlo. ¿Y no cree usted que es responsabilidad del organizador de un partido mantener la seguridad dentro de un estadio? ¿O usted cree que de todas maneras se tenía que aplicar un castigo para los dos equipos por igual y qué sé yo, los dos fuera de la Copa Sudamericana? Yo pienso que no deberían de haberse perjudicado. Al suspenderle a uno, perjudican a los principales actores. Esa es la parte que yo quiero defender. Ahora, vos tenés toda la razón. El principal responsable a la hora de garantizar la seguridad es el equipo local, ¿verdad? Y todos los que vamos al estadio tenemos que responder a esa seguridad, ¿verdad? Porque si todos queremos ir a sacar adelante nuestro fanatismo en el estadio, y vamos a agarrarnos todos de las mechas, ¿verdad? Y eso no corresponde, ¿verdad? O en este caso ha habido riesgos vitales, ¿verdad? En algún momento te da miedo lo que estás viendo ahí, ¿verdad? Y esa gente, yo creo que hoy que hay tantas cámaras, tienen que ser identificados y tienen que ser extirpados del fútbol. Ya, Rogelio, creo que hemos dado una vuelta bien larga por el fútbol de todas las épocas recientes, así que le agradezco mucho esta conversación. Voy a parar ahora